Biblias y vamos a leer en la carta a los Hebreos, capítulo 9, vamos a leer a partir del verso 23. Capítulo 9, Hebreos, verso 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Padre amado que estás en los cielos, ante tu santa y divina presencia estamos en esta mañana y te alabamos, te glorificamos, te adoramos, porque solo tú eres digno de toda alabanza, toda gloria y todo honor. Ahora rogamos que tu Santo Espíritu sea quien tome el control de nuestras mentes y corazones. Pon palabra en mis labios que sean de edificación y que podamos oír todos tu palabra con fe para que nos sea de provecho. Bendícenos y guíanos. Te lo pedimos, te damos gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, el autor de la carta sigue haciendo una comparación. Recordemos que esta carta fue escrita muy particularmente para hermanos judíos. Parece ser que en un momento dado esos hermanos estaban preguntándose si habían hecho una buena elección de haber dejado su anterior religión judaica y haberse pasado, por decirlo así, al cristianismo. El autor le está diciendo a ellos que no solamente fue una buena elección, sino la mejor elección que se puede hacer. Yo no sé si a usted en un momento dado le ha pasado por la mente si habrá hecho una buena elección. Porque quizá cuando usted estaba en el mundo, gozaba muchísimo. La gente dice, y nosotros los creyentes solemos decir, que en el mundo no se goza que se acabó. Pregúntalo a los que están en el pachangueo. Se goza. Ahora bien, lo que uno dice, y es una realidad, que son gozos pasajeros, pero de que se goza, se goza. Entonces, si lo vamos a llevar por ahí, posiblemente no vamos nosotros a hacerle a ellos convencer de que esa vida no da satisfacción, etcétera, etcétera. Ahora sí, lo que debemos decirle es una realidad que en Cristo hay verdadero gozo, hay verdadera vida nueva que genera en nosotros un gozo que viene del corazón. Bien, entonces esta es una parte importante en todo ese proceso del autor, y aquí se está refiriendo a que el ministerio, muy particularmente del nuevo pacto, supera con mucho lo que era el antiguo pacto mosaico. Versículo 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Vamos a ver entonces que el nuevo ministerio es mejor porque Cristo se presenta en el cielo mismo por nosotros. Fíjense que dice que era necesario que las figuras, y es importante esa expresión, esa palabra figura, todo lo que pertenecía al antiguo pacto, y pudimos darnos cuenta de ello en un momento dado, entramos en detalle acerca de los elementos que conformaban el tabernáculo
Y por ejemplo dijimos, ahí estaba el candelabro. El candelabro era un elemento que formaba parte de lo que era la sección del tabernáculo conocida como el lugar santo. En el lugar santo, dijimos, no había luz natural. La única luz que había era la luz que tenía ese candelabro, y eso nos habla, fíjense, son figuras, nos habla a nosotros de que la luz que nos guía a nosotros, nos debe guiar como le guiaba a ese sacerdote en ese lugar allí que estaba a oscura, es la luz de Jesucristo. Jesucristo es, por lo tanto, nuestro ejemplo a seguir en todo. Una buena pregunta, siempre que uno se presenta ante una situación que uno no sabe qué hacer, debe venir a nuestra mente la pregunta, ¿lo haría el Señor? Yo no sé si es pecado hacer esto y hacer lo otro, le pasa a la mente. Pregunta, ¿lo haría el Señor? Si usted no tiene respuesta, no lo haga. Pregúntese primero eso. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. El mundo está en tinieblas. Ese lugar santo era un lugar oscuro, solamente la luz de ese candelabro podía entonces verse allí. Solo en la iglesia la luz de Cristo debe resplandecer. Bueno, así como ese candelabro, habían otros elementos, y vimos en su momento que cada uno de ellos eran tipo, era figura de lo verdadero. Ya nosotros estamos en lo verdadero, ya el Señor Jesucristo vino. Entonces, dice que era necesario que esas figuras fuesen purificadas así. Y uno se pregunta, ¿cómo así? Bueno, naturalmente tendríamos que dar un saltito hacia atrás y ver en el versículo 18 que dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fíjense bien, era necesario, imprescindible que para purificar todos sus elementos, el elemento sangre estuviese presente. De ahí que ustedes pueden entender perfectamente cuando dice, pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero, usted es un lector atento de la palabra, porque hay gente que lee, hermano, ¿verdad? Que lee la palabra corriendo. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Señores, tengo que irme, ya está ahí, pero el creyente entiende, no puedo salir a la calle sin leer la Biblia. Entonces, déjame leerla. Entonces se lee apresuradamente y a veces se lee mal. Cuando usted ve un pero, decía un maestro la palabra, párese. Entonces ahí dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Las cosas celestiales mismas se está refiriendo a este nuevo pacto del cual la iglesia forma parte. La iglesia es un organismo celestial. Les digo otra vez, la iglesia, que está conformada por los que estamos aquí presentes, es un organismo celestial. ¿Por qué? Fíjense bien, cuando comienza este capítulo 9, vemos el primer versículo que dice, ahora bien, en el primer pacto había ordenanzas de culto, y subraye esto,
y un tabernáculo y un santuario, terrenal, de la tierra. Eso era el antiguo pacto. En este nuevo pacto tenemos un santuario, la iglesia, pero celestial. La iglesia se originó en el cielo. Sabemos nosotros, por ejemplo, usted me dirá, bueno, pero a Moisés se le presentó en el monte, vamos a decir, los planos del tabernáculo. Esto no fue una idea de Moisés, ni ninguno, vamos a poner el santuario aquí, esto vamos a ponerlo aquí. No, no. Eso se le presentó Jehová en el monte. Le dijo cómo iba a hacer cada una de esas cosas. Ahora bien, hubo que buscar artesanos que hiciesen todo aquello según estaba ya prescrito. Ahora bien, la iglesia no. ¿Sabe cómo nació la iglesia? Bueno, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Estábamos nosotros recordando ese acontecimiento, que es el acontecimiento más grande que se ha efectuado en toda la historia de la raza humana. Así que usted estaba durmiendo, o la mente mala, mirando por allá. Acontecimiento de trascendental importancia, la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario, que es la mayor manifestación del amor del Señor por nosotros, por la raza humana y por sus criaturas. Satanás pecó, el Señor no hizo nada, el hombre pecó y se movió a misericordia. ¿En qué estaba usted? Usted no dice amén. Bien, el Señor murió en la cruz del Calvario y dijo allí en la cruz del Calvario, consumado. La obra estaba hecha y de manera perfecta, pero fue luego sepultado. Estuvo allí en la tumba, pero el acontecimiento más trascendental es que el Señor resucitó victorioso al tercer día. Y estuvo luego unos 40 días con los suyos hasta que asciende y se sienta a la diestra de Dios Padre donde está ahora sentado. Y desde allá, él luego estuvo hablando con sus discípulos, Hechos capítulo 1, él le dice, miren, no se muevan de aquí, no se vayan de Jerusalén, hasta que no venga sobre ustedes la promesa del Padre. Se estaba refiriendo a la venida del Señor, del Espíritu Santo. Estando ellos allá en el aposento alto, unos 120 reunidos en el aposento alto, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿A manera de qué? De llama de fuego. Estaban ellos allí y recibieron poder y comenzaron a hablar en diversas lenguas. En ese momento se inaugura lo que es la iglesia. Fíjense entonces que la iglesia es un organismo que viene de arriba o abajo, no del hombre. La iglesia es un organismo celestial. Entonces, por eso dice que las cosas celestiales se está refiriendo a la iglesia. Versículo 25, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Fíjese que sigue la comparación. Cuando habla del santuario hecho de mano, se está refiriendo a el tabernáculo del antiguo pacto, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y muchos se han preguntado, cuando dice que las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, ¿se está refiriendo exclusivamente a lo que el Señor hizo aquí por nosotros en la tierra, viles pecadores, o tiene otra connotación? Y nosotros, junto con otros muchos pensadores, entendemos que está hablando también que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y su sangre derramada tuvo repercusiones en el cielo. Porque ¿dónde se origina el pecado? Se originó el pecado en el cielo. ¿Quién? Satanás. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? ¿Mató a alguien Satanás? No, no mató a nadie. Y robó, era ladrón. No. Él quiso ser igual a Dios. Satanás es malo.
pero él no es loco. Él no quiso ser mayor que Dios, porque él sabe que nadie puede ser más grande que Dios. Él quiso ser igual a Dios. Ese fue su gran pecado, el orgullo. Y él sabe que es el pecado a que nosotros somos proclives. Cuando él tienta a Eva, se le acerca y le dice: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Una pregunta fue lo que él le hizo. Esa pregunta estaba mal hecha. No, yo no le veo nada malo, porque le dijo: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? No, que malicioso sí es. Ahora ella le respondió, porque a ella fue que te le dijo. Entonces ella le dijo: de todo árbol del huerto podemos comer. ¿Está bien hasta ahí? Pero del árbol del huerto, que está en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comeréis. Porque el día que ni le tocaréis, porque el día que comáis de él, ciertamente moriréis. ¿Lo dijo bien? No. ¿Por qué? Porque le agregó. Y la palabra, si usted le quita o le agrega, la hace ineficaz. Y Satanás se estaba riendo con la muela de atrás cuando le digo así: esta no sabe Biblia. Fíjense bien, cuando el Señor fue tentado en la cruz del Calvario por Satanás, perdón, en la cruz no, cuando fue llevado al desierto, fue tentado por Satanás. Satanás lo tentó y le dijo en primer lugar: mira, si tú eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Estaba malo esa. No le veo ninguna maldad, ¿verdad? Porque Satanás no es bruto. La gente no ha cogido, a los evangélicos muy particularmente, que Satanás es grotesco. El diablo. No, está en la iglesia y parece muy serio. Entonces él no es grotesco, él es sagaz. Dijo al Señor: tú tienes hambre, pero si tú eres hijo de Dios. Y alguien ha dicho, un estudioso, yo creo con razón, que ese sí no es que él está dudando, sino es porque hay varios sí en el griego, ese sí no es condicional. Si tú eres hijo de Dios, no. Él dice: tú eres hijo de Dios, porque Satanás sabe que él es hijo de Dios. Ahora, que esa piedra se convierte en pan, ¿cómo tú vas a estar pasando hambre? ¿Y qué dijo el Señor? Oiga bien, le citó la escritura: escrito está, y se la citó tal cual. Entonces Satanás cambió, porque lo derrotó por ese lado y busca al otro lado. Y en un momento dado Satanás decide la palabra, porque él sabe más de Biblia que usted y que yo. ¿Verdad? ¿A usted cree que no? No hay hombre intelectual, erudito, no hay gran teólogo que sepa más Biblia que Satanás. Oiga bien, para comenzar por ahí. Ya sabe. Ahora le cito la Biblia al Señor. Oiga, al Señor. Dice: escrito está también: tus ángeles mandará que no ten tu pie no dé en piedra. ¿Qué pasó con la cita de Satanás? ¿Cuál fue el problema? Que no la citó completa. ¿Entiendes? Entonces, el Señor, que la sabía, le respondió. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que conocer más que otra cosa Biblia. Usted no va a enfrentar al Señor haciéndole la cruz, a Satanás, y haciéndole una señal de la cruz. Eso son cosas que de eso vive el muerto de risa. Usted no va a enfrentar a Satanás cantándole un coro en la cruz. No. Tiene que ser con la palabra, porque la palabra es la espada que el Señor utiliza. Es una espada de 2 filos, o sea que corta como quiera y también penetra, tiene una puya. Esa es la que puede hacer que uno salga bien ante sus azotes. En fin de cuentas, la muerte del Señor era necesaria porque en el cielo también hubo pecado. Y esa muerte de la cruz del Calvario reivindicó la afrenta que Satanás había hecho contra el Señor. Y ahora el Señor se presenta por nosotros ante Dios. En su ascensión, Cristo entró al lugar santísimo en el cielo.
y allí se presenta delante de Dios el Padre hoy por nosotros. Fíjense entonces si cuando uno compara el antiguo pacto con este nuevo, nosotros verdaderamente superamos con mucho. En el antiguo pacto entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo una sola vez al año y no sin sangre. En este nuevo, el Señor Jesucristo entra cuantas veces sea necesario. Él entró ya una vez y para siempre, Él está todo el tiempo ahí. Y desde allá Él intercede por nosotros en cualquier momento. Aún hoy está, fíjate que dice ahora. La idea del autor no es que Cristo mira a Dios, sino que Dios mira a Él y le acepta. Cuando Él se presenta por nosotros, Él no está mirando a Él y nos ve a nosotros a través de Jesucristo. ¿Y cómo Él le va a decir que no al Señor? ¿No? Entonces, estamos, hermanos, en el verdadero. Hay una estrofa de un himno que dice: mi Redentor murió en la cruz. Quien le reciba verá la luz. Por pecadores todo Él pagó. Ya sus maldades Jesús perdonó. Y dice el coro: cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Favor y gracia son palabras intercambiables. Cuando el ángel se le presenta, recuerdan ustedes a María, le dijo: salve, muy favorecida. Favorecida habla de muy agraciada. Tú eres llena de gracia, como dicen. Es así, la gracia de Dios se mostró en esa mujer, que no tenía mérito alguno, porque ella misma que dice: pero, ¿y qué salutación, qué salud es este? Y después dice: yo lo que soy, una sierva. Ese concepto de los católicos querer elevar a María a una condición cuasi divina es ajena al pensamiento de la misma María. ¿Y qué salutación sería esa? O sea, es una manifestación de la gracia de Dios, un favor inmerecido. Por lo tanto, como dice el himno, en esa sangre Él me lavó y me verá en vista de eso con favor. En segundo lugar, este nuevo ministerio es mejor porque Cristo se presentó para quitar el pecado en el lugar santísimo, para quitar el pecado, ¿verdad? Por su sacrificio hecho una vez y para siempre. Versículo 25 dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y dice el 26: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Alguien comentaba acerca de esa palabra ofrecer. No se refiere aquí al Mesías ofreciéndose a sí mismo en la cruz, sino a su entrada en el lugar santísimo. O sea, Él no va, entra y sale, por razones de que su obra allí en la cruz del Calvario es una obra que tiene que realizarse periódicamente. Si algo de abominable tiene la misa, no sé cuántos fueron católicos aquí o son, es que es un sacrificio. La misa es un sacrificio que se efectúa cada vez que ella se lleva a cabo. Fíjense que según el concepto de la transustanciación, ese vino se convierte en la misma sangre del Señor. Y el pan se convierte en el mismo cuerpo del Señor. Y cada vez que se efectúa, es como si el Señor hubiese nuevamente muerto y derramado su sangre.
Pero vemos que la palabra nos enseña que eso ya ocurrió una vez y para siempre, porque fue una obra perfecta. Me encontré con un señor en la consulta y me dice muy orondo en un momento dado que él es, que yo, qué cosa, de los altos miembros del testigo de Jehová, tiene cuántos años. Yo, vaya, entre comillas para molestarle, le digo, pero ustedes no creen que Jesucristo es Dios. Y yo, no, ¿cómo usted va a decir eso? Y pues ya ustedes saben. Después, hablando y hablando, me dice que él tiene 50 y cuántos años con su esposa y nunca le ha sido infiel a su esposa. Bueno, yo me quedo callado. Naturalmente, si me pongo a decirle, yo no sé cuánto te atreverías a decir eso, porque el Señor dice que el que ve a una mujer y la codició en su corazón, ¿qué pasa? Ya pecó contra ella. O sea, el yo tener infiel a mi esposa no necesariamente implica que yo salga con alguna mujer en particular por ahí, sino una mirada. El apóstol Pablo, que dijo que en cuanto a la ley en un momento dado él era irreprensible, cuando está en Romanos capítulo 7 hablando acerca de algo que parece ser que él no tenía muy en mente cuando fue un fariseo, dice que él se dio cuenta que él tenía en su interior una manifestación de concupiscencia que le atraía hacia lo malo. Y vino a caer en cuenta de que la concupiscencia, que no es más que el mal deseo, estaba en su corazón. Ahora levánteme aquí alguien la mano y me diga si nunca ha tenido algún mal deseo. Lo que quiere decir, por lo tanto, que nadie es justificado por la ley, ni nadie entra al cielo por sus buenas obras. Ese fue el gran problema, entre otros, de los sacerdotes, los fariseos, todos esos religiosos de los tiempos de nuestro Señor que se creían muy santos, pero el Señor veía su corazón. Y como veía su corazón, le dijo, ustedes lo que son es sepulcros blanqueados. Si no fuera por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, nadie se salvaría. ¿Recuerdan ustedes aquel joven rico que se acercó al Señor y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y el Señor le dijo, pero ¿por qué me llamas bueno? Porque bueno solamente hay uno, Dios. Ahora los mandamientos sabe. Y comenzó a mencionar algunos. Parece que él no tenía mucho tiempo para oír al Señor decírselo todo. Y le dice, mira, yo todo eso lo he guardado de mi juventud. Y el Señor dice que viéndole le amó. Y le dijo algo que llama la atención. Dice, mira, una cosa te hace falta. Yo no sé a usted si le falta una, a mí me falta muchas. Pero este hombre era tan estricto y moral que nada más le faltaba una cosa. Y le dijo, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y ven, sígueme. ¿Y qué pasó? Se puso triste porque tenía muchas posesiones, por eso no entró, perdió su vida, está en el infierno. Porque él le faltaba una cosa. Y el que infringe una cosa de la ley, se hace culpable de todas. Bien, hermanos, por razón del tiempo que avanza, vamos hacia adelante. Dice el 26, de otra manera le hubiesen sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Llegó el momento que el autor llama la consumación de los siglos. Esa consumación de los siglos fue ese momento más elevado que ha tenido la manifestación del amor del Señor. Cuando el Señor vino a la cruz, alguien dice, significa el ápice o consumación del propósito de Dios por las edades de glorificarse a sí mismo. En la cruz, nosotros estuvimos esta mañana pensando en el Señor, en su obra, en la cruz.
Qué lugar, ¿eh? ¿Cuántos signos se han escrito alrededor de la cruz? Junto a la cruz, donde murió el Salvador. Por mis pecados, clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Bueno, allí está el punto más elevado del amor de Dios para nosotros los hombres. Nunca el amor había llegado a niveles tales. Nunca. Pero también allí vemos la manifestación más elevada de el odio del hombre. El hombre es capaz de cualquier cosa. Estaba oyendo a un predicador hablando acerca de lo que había sucedido en el Holocausto. En un momento dado, uno de esos grandes criminales, esos ideólogos junto con Hitler, de lo que fue todo ese entramado, toda esa maquinaria infernal del Holocausto, fue atrapado en Argentina mediante una operación de inteligencia israelí. Lo toman, lo llevan a la corte Himmler, y allí Himmler dice, bueno, yo lo que era un burócrata, me decían esto, y bueno, comienza por ahí. Y el predicador le dice a uno de los que están hablando sobre el tema, ¡cuánta inhumanidad! Y el otro se queda mirando y dice, no, es que el hombre es así. El hombre es capaz de eso y más. La maldad de nosotros es terrible. A veces cuando a uno ve que ocurre un asesinato, dice, él le metió el diablo. No, una cosa, no le atribuamos al diablo todo, porque también todo el diablo no es culpable de todas las cosas. El Señor dijo, él le respondió, ¿de dónde viene la maldad, la lascivia, el asesinato? ¿De dónde es que viene? Dijo el Señor. Del interior de nuestro corazón. O sea, nosotros estamos inclinados al mal. Allí entonces en la cruz del Calvario vemos hasta dónde puede llegar la maldad humana. Allí mataron a Dios. Allí mataron a Dios, que nunca hizo nada malo, vino a hacer lo bueno. Entonces, qué bueno que el Señor allí hizo una obra perfecta, porque si Él no fuera Dios, no pudo haber hecho una obra perfecta, porque Dios es el único que puede hacer una obra perfecta. Por lo tanto, si nos llevamos a los testigos de Jehová, estamos, hermanos, en nuestros pecados, porque ningún ser creado podía hacer una obra como esa que Él realizó en la cruz del Calvario, una obra perfecta que quitó el pecado del mundo. Todos los siglos pasados de la antigua dispensación se tomaban animales, su sangre era vertida y esa sangre cubría el pecado, no lo quitaba. La palabra kafar, que es la que se utiliza en el hebreo, habla de cubrir. El pecado era cubierto. Ahora, cuando Juan el Bautista presentó al Señor públicamente, dijo una palabra de mucho significado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bajo el nuevo pacto, vemos el punto final positivo. Ha sido manifestado una vez y para siempre la obra del Señor. Nosotros cuando participamos de los símbolos, hacemos una memoria. Es un culto memorial de Él. No es para yo decir, y el hermano Augusto que está enfermo. No, esto no es. Después que terminemos, usted ora todo lo que usted quiera por el hermano Augusto, el hermano Fulano. Es para Él exclusivamente. Allí también vemos un tiempo propicio, se manifestó en la consumación de los siglos. Es decir, después que el antiguo pacto demostrara de manera concluyente su fracaso,
y la impotencia del hombre. Ahí vino, en su momento adecuado. 3, fue una obra perfecta, apareció para quitar de en medio el pecado. El énfasis recae en la palabra de en medio. El pecado fue quitado una vez y por todas. Ahora el perdón es eterno. Por eso no tenemos que nosotros venir al Señor, cuando venimos aquí a recordar al Señor a través de los símbolos, perdóname que tú sabes que somos pecadores. Sí, ya nos perdonó. Ya nos perdonó. No quiere decir esto que usted antes de participar de los símbolos no se prepare. Dentro de la preparación está confiese su pecado. Usted está con problemas con el hermano fulano, y vaya, arregle su cuenta antes de usted participar de los símbolos. Porque por eso andan muchos que están debilitados entre vosotros, otros están enfermos, otros, ¿qué dicen? Se fueron. O sea, es un momento donde venimos al Señor y le decimos te amo, pero el amor cristiano no es de boca. Ay, yo sí te amo, pero tú estás bravo con el hermano y no le hablas. ¿Qué amor es ese? ¿Verdad? Entonces todo eso hay que hacerlo antes, pero lo que tiene que ver con ese amor, con ese perdón que se efectuó por el pecado, ya eso fue hecho una vez y por todas. 4 y último, fue un sacrificio personal. Quitó de en medio el pecado por el sacrificio de sí mismo. Llevó en su propio cuerpo el castigo que merecían nuestros pecados. Ahí tenemos entonces lo que es la identificación del Señor. Él fue simpático. Él llevó la culpa nuestra. Él cargó sobre sí con el peso de nuestros pecados. Ese momento terrible fue tan grande esas 3 últimas horas allí en el Calvario que él tuvo que exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hubo tiniebla, dice, a partir de ahí. O sea, el dolor del Señor, su Padre no quiso que nadie lo viese. Parece que era tan terrible porque él estaba experimentando algo que ni usted, ni yo, ni nadie nunca experimentará. Por lo menos mientras estemos aquí en la tierra. Los que vayan al infierno es otra cosa. En el infierno ya el Señor no está. Aquí todavía llueve sobre lo bueno y lo malo, pero allá. ¿Y cuál fue la experiencia del Señor en la cruz del Calvario? Que fue abandonado por los suyos, por los hombres, pero más grande aún por Dios. Esa experiencia no la experimentó nadie aquí en la tierra. Entonces, Él padeció por nosotros y Él cargó nuestros pecados. Dice un himno, tremendo poder, ilímite amor, misterioso ser te damos loor, cuán maravillosa tu gran creación, mas oh qué asombrosa es tu redención. ¿Qué le parece? Bien, vamos, hay un tercer punto que lo trataríamos en otra ocasión, que es lo correspondiente al versículo 27 y 28 para concluir con esa parte. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.